En un tiempo remoto, cuando el mundo aún se debatía en la oscuridad de dioses falsos y los hombres se postraban ante ídolos de madera y piedra buscando respuestas que nunca llegaban, vivía en la próspera ciudad de Ur, en la vasta Mesopotamia, un hombre cuyo destino estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Abraham, un hombre común con un corazón inusualmente abierto a la voz divina. Ur era un hervidero de riquezas y comodidades, un espejismo de prosperidad rodeado de idolatría y decadencia. Pero fue aquí, en este caos de pecado y desesperación, donde Dios escogió a Abraham para iniciar una saga que trascendería generaciones. Un día, mientras Abraham caminaba por las bulliciosas calles de Ur, su vida dio un giro monumental. La voz de Dios resonó con claridad, cortando el bullicio del mercado y llegando directa al corazón del hombre. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Esta no era una simple sugerencia, era un mandato radical, un llamado a abandonar todo lo conocido, su hogar, su familia, su seguridad. La promesa de Dios era tan asombrosa como su mandato. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Las palabras cargaban un peso de eternidad, prometiendo a Abraham un legado más allá de su imaginación. ¿Cómo impactarían estas palabras en el corazón de Abraham? ¿Cómo podría este llamado resonar a través de los siglos hasta alcanzarnos hoy? ¿Qué misterios encierra la historia de este patriarca que aún hoy, miles de años después, sigue siendo relevante? Con una fe inquebrantable, Abraham no dudó. Reunió a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, y partió hacia lo desconocido. No tenía mapa, ni destino claro, solo la certeza de que Dios lo guiaría. Este acto de obediencia no fue fácil. Dejar Ur significaba abandonar la comodidad de una vida estable para adentrarse en un viaje lleno de incertidumbres. Sin embargo, Abraham confiaba en que el Dios que lo llamaba era fiel y que sus promesas eran inquebrantables. El viaje no fue sencillo. Abraham y su familia atravesaron desiertos, enfrentaron peligros y vivieron momentos de duda. Pero en cada paso, Abraham recordaba las palabras de Dios: serás bendición. Este viaje no era solo sobre él, sino sobre un propósito mayor, un plan divino que beneficiaría a todas las familias de la tierra. Así comenzó la épica historia de Abraham, un hombre que dejó todo por fe, sin saber que su obediencia lo convertiría en el padre de multitudes y en un ejemplo eterno de confianza en Dios. Pero este era solo el comienzo. El viaje apenas empezaba y las promesas de Dios estaban a punto de enfrentar pruebas que pondrían a Abraham al límite. ¿Estaría listo para lo que vendría? Continuando su periplo desde Ur hacia Canaán, Abraham y su caravana enfrentaron un camino que no era un simple paseo, sino una travesía épica, llena de desafíos que pondrían a prueba su fe a cada paso. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba drásticamente, de las fértiles llanuras de Mesopotamia a los áridos desiertos que separaban las tierras conocidas de lo desconocido. Abraham, Sarai y Lot avanzaban con determinación, pero también con el peso de la incertidumbre. ¿Cómo sería realmente la tierra prometida? ¿Los guiaría Dios hasta allí? A pesar de las dudas, la promesa divina era el faro que los impulsaba hacia adelante. Finalmente, después de semanas de arduo viaje, llegaron a Canaán. La tierra que Dios les había prometido era un lugar diferente a todo lo que habían conocido. Colinas verdes, valles fértiles y un cielo que parecía más brillante. Fue allí, en ese lugar desconocido, donde Dios se le apareció nuevamente a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Estas palabras resonaron en el corazón de Abraham como un eco de esperanza.
En respuesta, Abraham construyó un altar para adorar a Dios, un acto de gratitud y fe que marcaría el inicio de su relación con la tierra prometida. Pero la vida en Canaán no sería fácil. Pronto Abraham enfrentaría su primera gran prueba. Una hambruna severa azotó la región. La tierra que fluía leche y miel se convirtió en un lugar desolado, donde el alimento escaseaba y la supervivencia era una lucha diaria. Abraham se vio obligado a tomar una decisión difícil: quedarse en Canaán y confiar en que Dios proveería, o buscar refugio en Egipto, donde había comida en abundancia. La fe de Abraham flaqueó por un momento y decidió bajar a Egipto. Sin embargo, este viaje a Egipto no estuvo exento de problemas. Temiendo por su vida, Abraham le pidió a Sarai que dijera que era su hermana en lugar de su esposa. Sabía que la belleza de Sarai podría atraer la atención de los egipcios y que podrían matarlo para quedarse con ella. Esta decisión reveló un momento de debilidad en la fe de Abraham, pero también mostró su humanidad. Incluso los hombres de fe más grandes tienen momentos de duda. Pero antes de continuar con esta historia épica, déjame recordarte que si este mensaje está tocando tu corazón, no te quedes con él solo para ti. Dale un like a este video, comparte esta palabra con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios qué enseñanza te llevas hoy. Juntos podemos inspirar a más personas con el mensaje de Dios. En Egipto, las cosas salieron tal como Abraham había temido. Los oficiales del faraón vieron a Sarai y, impresionados por su belleza, la llevaron al palacio. Este era el escenario que Abraham había anticipado, uno lleno de peligro, no solo para su integridad, sino también para su vida matrimonial. Sin embargo, Dios no abandonó a Abraham en este momento crítico. Intervino de manera poderosa, enviando plagas sobre la casa del faraón, hasta que éste descubrió la verdad sobre Sarai. El faraón, perturbado por las plagas y frustrado por el engaño, reprendió a Abraham por no haber revelado que Sarai era su esposa. Pero también, en un gesto de magnanimidad, o quizás de miedo a provocar más ira divina, permitió que Abraham se fuera en paz junto con Sarai y todas sus posesiones. A pesar de que Abraham había fallado al no confiar plenamente en Dios, este episodio demostró que la fidelidad de Dios a sus promesas no dependía de la perfección humana. Este episodio en Egipto fue una lección crucial para Abraham. Aprendió que, aunque las circunstancias parezcan abrumadoras, Dios siempre está en control. La hambruna y el engaño en Egipto fueron pruebas que fortalecieron su fe, preparándolo para lo que vendría después. Con el tiempo, Abraham regresó a Canaán, más consciente que nunca de que la tierra prometida no era solo un lugar físico, sino un símbolo de la fidelidad de Dios. Pero la vida en Canaán traería nuevos desafíos. Abraham y su sobrino Lot habían acumulado tantas riquezas que la tierra no era suficiente para ambos. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a pelear por los recursos, y Abraham supo que era hora de tomar una decisión difícil. ¿Cómo resolverían este conflicto familiar? ¿Qué implicaría esta separación para el futuro de la promesa de Dios? Las tensiones comenzaron a surgir en la familia de Abraham. Tanto él como su sobrino Lot habían prosperado enormemente. Sus rebaños de ovejas, cabras y ganado crecían sin cesar, y sus tiendas se extendían por los valles y colinas de la tierra prometida. Sin embargo, esta prosperidad trajo consigo un problema inesperado. No había suficiente espacio para todos. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a pelear por los pastos y el agua, y el conflicto amenazaba con dividir a la familia. Abraham, como hombre de paz y sabiduría, sabía que algo tenía que hacerse. No podía permitir que la discordia destruyera lo que Dios había comenzado a construir en su vida. Un día, llamó a Lot y le dijo:
no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Estas palabras no solo mostraban la generosidad de Abraham, sino también su fe en que Dios proveería, sin importar qué elección hiciera Lot. Lot, evaluando sus opciones, miró hacia las fértiles llanuras del Jordán, que se extendían como un jardín del Edén. Allí, las ciudades de Sodoma y Gomorra, llenas de riquezas y oportunidades, parecían un destino prometedor. Sin pensarlo dos veces, Lot eligió aquel lugar para establecerse. Era una decisión lógica desde el punto de vista humano, pero también una elección peligrosa, pues Sodoma y Gomorra eran ciudades conocidas por su pecado y corrupción. Lot, en su ambición, pareció ignorar las advertencias y se mudó con su familia cerca de Sodoma. Mientras tanto, Abraham se quedó en Canaán. Aunque había dado a Lot la mejor parte de la tierra, Abraham no se quejó ni se lamentó. En lugar de eso, confió en que Dios cumpliría sus promesas. Incluso en medio de lo que parecía una desventaja, mantuvo su fe intacta. Dios no tardó en reafirmar su pacto con Abraham. Después de la separación, el Señor le dijo a Abraham: «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Estas palabras fueron un recordatorio poderoso de que la fidelidad de Dios no dependía de las circunstancias humanas. La separación de Abraham y Lot no fue solo un evento familiar, fue un momento crucial en la historia de Abraham. Al elegir la paz sobre el conflicto y la generosidad sobre el egoísmo, Abraham demostró una vez más su confianza en Dios. Aunque Lot había tomado la tierra más fértil, Abraham sabía que la verdadera bendición no estaba en la riqueza material, sino en la presencia y las promesas de Dios. Sin embargo, esta separación no sería el final de la historia entre Abraham y Lot. Las decisiones de Lot lo llevarían a enfrentar situaciones peligrosas y Abraham tendría que intervenir para salvarlo. Pero eso es algo que veremos más adelante. Por ahora, Abraham se quedó en Canaán, construyendo altares a Dios y esperando con paciencia el cumplimiento de las promesas divinas. La vida en Canaán continuaba para Abraham, pero la paz no duraría mucho. Mientras él se establecía en la tierra prometida, su sobrino Lot enfrentaba graves problemas en Sodoma. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, aunque ricas y prósperas, eran también lugares de gran maldad. Lot, que había elegido vivir cerca de ellas, pronto se vio envuelto en los conflictos de la región. Un día estalló una guerra entre varios reyes locales y Sodoma fue saqueada. Lot, junto con su familia y posesiones, fue capturado y llevado como botín de guerra. Cuando Abraham recibió la noticia de lo ocurrido, no dudó ni un momento. Aunque Lot había elegido separarse de él, Abraham no podía quedarse de brazos cruzados mientras su sobrino sufría. Reunió a 318 hombres entrenados de su casa, todos leales y valientes, y partió en una misión de rescate. Esta no era una tarea fácil. Los ejércitos enemigos eran numerosos y bien armados, pero Abraham confiaba en que Dios lo guiaría. Con astucia y estrategia, Abraham y sus hombres persiguieron a los captores. Los alcanzaron por sorpresa y los derrotaron en una batalla nocturna. Lot fue rescatado junto con todas sus posesiones y las personas que habían sido tomadas prisioneras. Este acto de valentía no solo demostró el amor de Abraham por su familia, sino también su fe inquebrantable en que Dios lo fortalecería para cumplir su misión. Al regresar victorioso, Abraham fue recibido como un héroe. El rey de Sodoma salió a su encuentro, agradecido por la liberación de su ciudad y su gente.
Pero lo más significativo de este momento no fue el encuentro con el rey de Sodoma, sino con alguien mucho más especial, Melquisedec. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, era el rey de Salem, más tarde conocida como Jerusalén, y también un sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre misterioso, mencionado brevemente en la Biblia, pero con un profundo significado, salió al encuentro de Abraham con pan y vino. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano». Estas palabras no eran una simple formalidad, eran una declaración profética que reconocía la mano de Dios en la victoria de Abraham. En respuesta, Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo lo que había recuperado. Este acto no solo mostraba su gratitud, sino también su reconocimiento de que Melquisedec era un representante de Dios en la tierra. Era un momento sagrado, un encuentro que conectaba el cielo con la tierra y que figuraba el sacerdocio eterno de Cristo. El rey de Sodoma, por su parte, le ofreció a Abraham todos los bienes que había recuperado. Pero Abraham, con una integridad inquebrantable, se negó a tomar nada. Le dijo al rey: «He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de calzado, ni nada de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham». Abraham no quería que nadie pensara que su riqueza provenía de fuentes humanas. Su confianza estaba puesta únicamente en Dios. Este episodio marcó un hito en la vida de Abraham. No solo había demostrado su valentía y lealtad familiar, sino que también había reafirmado su dependencia total de Dios. El encuentro con Melquisedec fue un recordatorio poderoso de que, en medio de las batallas y los desafíos, Dios siempre está presente, guiando y bendiciendo a aquellos que confían en Él. Después del rescate de Lot y el encuentro con Melquisedec, Abraham regresó a su vida en Canaán. Pero su corazón estaba lleno de preguntas. Aunque había experimentado grandes victorias y bendiciones, una inquietud persistía en su mente: la promesa de Dios de una descendencia numerosa. Abraham ya era avanzado en años, y Sarai, su esposa, seguía sin tener hijos. ¿Cómo se cumpliría la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo? Una noche, mientras Abraham contemplaba el cielo estrellado, Dios se le apareció en una visión. «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande». Estas palabras fueron un consuelo para Abraham, pero también proporcionaron un espacio para que expresara su preocupación con honestidad y profundidad. «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer?» Las dudas de Abraham eran evidentes. ¿Cómo podría ser el padre de muchas naciones si ni siquiera tenía un hijo biológico? Dios, en su infinita paciencia, llevó a Abraham fuera de su tienda y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia». En ese momento, bajo el vasto cielo nocturno, Abraham entendió que la promesa de Dios iba más allá de lo que sus ojos podían ver y de lo que su mente podía comprender. Aunque humanamente parecía imposible, Abraham creyó a Dios, y esa fe simple pero profunda le fue contada por justicia. Fue un momento transformador, no solo para Abraham, sino para toda la historia de la redención. Aquí se estableció el principio de que la justicia viene por la fe, no por las obras. Pero Dios no se detuvo allí. Para reafirmar su promesa, hizo un pacto con Abraham. Le pidió que preparara un sacrificio: una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Abraham obedeció, partiendo los animales por la mitad y colocándolos uno frente al otro, según la costumbre de la época, para sellar un pacto.
Sin embargo, lo que sucedió después fue algo que Abraham nunca olvidaría. Un sueño profundo cayó sobre él y en medio de la oscuridad, una antorcha de fuego pasó entre los animales divididos. Era una señal de que Dios mismo estaba sellando el pacto, prometiendo que cumpliría su palabra, incluso si eso requería un acto sobrenatural. Dios también le reveló a Abraham algo más. Su descendencia sería extranjera en una tierra que no sería suya, y serían esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero al final, Dios los liberaría y les daría la tierra de Canaán como posesión eterna. Esta profecía no solo hablaba del futuro de la nación de Israel, sino también del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Este pacto fue un momento crucial en la vida de Abraham, no solo confirmando la promesa de una descendencia numerosa, sino también revelando el carácter fiel y soberano de Dios. Aunque Abraham no podía ver el futuro, podía confiar en que Dios cumpliría su palabra en el tiempo perfecto. Y así, con el cielo como testigo y el fuego como señal, Abraham recibió la seguridad de que su fe no era en vano. A pesar de la promesa de Dios y del pacto solemne que había hecho con Abraham, los años pasaban y Sarai seguía sin concebir un hijo. La espera se volvía cada vez más difícil y la presión de ver envejecer sus cuerpos sin cumplir el sueño de ser padres comenzaba a pesar sobre ambos. Sarai, en particular, sentía la carga de su esterilidad en una cultura donde la maternidad era vista como una bendición y una señal del favor divino. Su condición era motivo de dolor y vergüenza. Fue en este contexto de desesperación que Sarai tomó una decisión que cambiaría el curso de su familia. Recordando las costumbres de la época, donde una sierva podía dar a luz en nombre de su señora, Sarai le propuso a Abraham una solución humana a un problema divino. Le dijo: «Mira, Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Sarai no actuó por maldad, sino por un deseo genuino de ver cumplida la promesa de Dios. Sin embargo, esta decisión, aunque bien intencionada, no estaba alineada con el plan perfecto de Dios. Abraham, quizás confundido por la espera o influenciado por las costumbres de su tiempo, accedió a la propuesta de Sarai. Así, Agar, la sierva egipcia, se convirtió en la segunda esposa de Abraham. No pasó mucho tiempo antes de que Agar quedara embarazada, pero lo que debería haber sido una ocasión de alegría rápidamente se convirtió en una fuente de tensión y conflicto. Agar, al saber que llevaba en su vientre al posible heredero de Abraham, comenzó a menospreciar a Sarai. Este desprecio hirió profundamente a Sarai, quien se sintió traicionada y humillada en su propia casa. Sarai, llena de dolor y frustración, confrontó a Abraham: «Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Jehová juzgue entre tú y yo». Abraham, atrapado en medio del conflicto, intentó mantener la paz y le dijo a Sarai: «He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca». Sarai, sintiéndose respaldada, trató a Agar con dureza, al punto de que la sierva decidió huir al desierto. Pero Dios, en su misericordia, no abandonó a Agar en medio de su desesperación. Un ángel del Señor la encontró junto a un manantial de agua en el desierto. El ángel le dijo: «Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad». También le hizo una promesa: «Multiplicaré tanto tu descendencia que no se podrá contar. He aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción». Ismael, que significa Dios oye, sería un recordatorio de que Dios estaba al tanto de su sufrimiento. Sin embargo, el ángel también le advirtió que Ismael sería un hombre indómito, en constante conflicto con sus hermanos. Agar obedeció y regresó con Sarai.
Poco después, dio a luz a Ismael, el primer hijo de Abraham. Aunque este nacimiento fue un momento de alegría para Abraham, también marcó el inicio de tensiones que durarían generaciones. Ismael no era el hijo de la promesa, sino el resultado de una decisión apresurada y de la falta de fe en el tiempo perfecto de Dios. Este episodio en la vida de Abraham y Sarai es un recordatorio poderoso de las consecuencias de intentar cumplir las promesas de Dios por medios humanos. Aunque Dios bendijo a Ismael y lo hizo padre de una gran nación, el conflicto entre Sarai y Agar, y más tarde entre Isaac e Ismael, sería una sombra que perseguiría a la familia de Abraham por años. Años habían pasado desde el nacimiento de Ismael, y Abraham, ahora con 99 años, seguía esperando la realización completa de la promesa divina. Aunque había experimentado momentos de fe y victoria, también había enfrentado pruebas y tomado decisiones que trajeron consecuencias inesperadas. Pero en este momento crucial de su vida, Dios se le apareció nuevamente para reafirmar su pacto y establecer una señal visible de su relación con él y su descendencia. Dios comenzó con palabras que resonaban con autoridad y amor. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Estas palabras no eran una simple exhortación, sino un llamado a vivir en integridad y plena confianza en Dios. Luego, Dios hizo algo extraordinario. Cambió el nombre de Abraham, que significaba Padre exaltado, a Abraham, que significa Padre de multitudes. Este cambio de nombre no fue solo simbólico, fue una declaración profética de lo que Dios estaba a punto de hacer. Aunque Abraham aún no tenía un hijo con Sarai, Dios le estaba diciendo que sería el padre de muchas naciones. Pero las promesas de Dios no se detuvieron allí. También cambió el nombre de Sarai, que significaba mi princesa, a Sara, que significa princesa o madre de naciones. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a Sara, y de cierto te daré un hijo por ella. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Esta declaración fue asombrosa, considerando que Sara tenía 90 años y había pasado décadas siendo estéril. Pero Dios no está limitado por las circunstancias humanas. Él es el Dios de lo imposible. Para sellar este pacto renovado, Dios estableció un mandato específico: la circuncisión. Le dijo a Abraham: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión sería una señal física del pacto entre Dios y la descendencia de Abraham, un recordatorio permanente de que ellos eran un pueblo apartado para Dios. Este acto no era solo un ritual, era una expresión de fe y obediencia, una manera de demostrar que pertenecían a Dios. Abraham no dudó en obedecer. Ese mismo día tomó a Ismael, a todos los hombres de su casa y a sí mismo, y los circuncidó. Este acto de obediencia inmediata mostró la profundidad de su fe y su compromiso con el pacto de Dios. Aunque la circuncisión era un mandato difícil de entender en ese momento, Abraham confió en que Dios tenía un propósito mayor. Este momento marcó un nuevo comienzo para Abraham. No solo recibió un nuevo nombre y una nueva identidad, sino que también recibió una señal tangible de su relación con Dios. La circuncisión sería un recordatorio para las generaciones futuras de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, destinados a ser una bendición para todas las naciones. Sin embargo, este pacto también trajo consigo una responsabilidad. Dios le dijo a Abraham: el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Este encuentro con Dios fortaleció la fe de Abraham y lo preparó para lo que vendría después.
Aunque aún no veía el cumplimiento completo de la promesa, sabía que Dios era fiel y que su palabra no fallaría. Pero la prueba más grande de su fe estaba por llegar, una prueba que lo llevaría al límite de su confianza en Dios. Mientras Abraham seguía viviendo en Canaán, cumpliendo con el pacto de la circuncisión y esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, su sobrino Lot enfrentaba graves problemas en Sodoma. Aunque Lot había elegido establecerse cerca de esta ciudad, no podía ignorar la creciente maldad que la caracterizaba. Sodoma y Gomorra se habían convertido en lugares de pecado extremo, donde la injusticia, la violencia y la inmoralidad eran el pan de cada día. Dios, en su justicia, no podía permitir que esta corrupción continuara. Un día, decidió revelarle a Abraham lo que estaba por suceder. 3 visitantes, que en realidad eran ángeles enviados por Dios, llegaron a la tienda de Abraham cerca del encinar de Mamre. Abraham, mostrando su característica hospitalidad, les ofreció comida y descanso. Fue durante esta visita que Dios le dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha incrementado, y su pecado es muy grave. Descenderé y veré si han llegado al extremo de lo que ha llegado a mí, y si no, lo sabré. Estas palabras llenaron de preocupación el corazón de Abraham, pues sabía que Lot y su familia vivían cerca de esa ciudad. Abraham, con un corazón compasivo y valiente, decidió interceder por Sodoma. Se acercó a Dios y le preguntó: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también el lugar y no lo perdonarás por amor a los 50 justos que estén dentro de ella. Abraham sabía que Dios es justo y misericordioso y confiaba en que no destruiría a los inocentes junto con los culpables. Dios respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero Abraham no se detuvo allí. Con humildad y persistencia continuó intercediendo, reduciendo el número de justos necesarios para salvar la ciudad. De 50 bajó a 45, luego a 40, 30, 20 y finalmente a 10. Cada vez Dios respondía con paciencia y misericordia, prometiendo no destruir la ciudad si encontraba al menos 10 justos. Este diálogo entre Abraham y Dios es uno de los ejemplos más poderosos de intercesión en la Biblia, mostrando la compasión de Abraham y la disposición de Dios a escuchar las oraciones de sus siervos. Sin embargo, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, encontraron que ni siquiera 10 justos habitaban allí. La maldad de la ciudad era tan grande que los hombres de Sodoma intentaron hacer daño a los ángeles que habían ido a rescatar a Lot. Esto confirmó que la destrucción era inevitable. Los ángeles advirtieron a Lot que huyera con su familia, pero les dijeron que no miraran atrás. Lot, su esposa y sus 2 hijas escaparon, pero la esposa de Lot, desobedeciendo la advertencia, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Al amanecer, Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo completamente las ciudades y todo lo que había en ellas. El humo subía como el humo de un horno y el paisaje quedó reducido a cenizas. Abraham, desde la distancia, contempló la destrucción a la que había intercedido con fervor. Entendió que la justicia de Dios es perfecta y que Él no puede tolerar el pecado eternamente. Este evento fue un recordatorio poderoso para Abraham de la santidad de Dios y de la importancia de vivir en obediencia. Aunque Lot fue rescatado, las consecuencias de vivir cerca del pecado fueron evidentes. Abraham, por su parte, continuó viviendo en Canaán, confiando en que Dios cumpliría sus promesas a su manera y en su tiempo. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la vida de Abraham continuó en Canaán, pero ahora con una esperanza renovada.
Dios había reiterado su promesa de que Sara tendría un hijo. A pesar de su avanzada edad, Abraham, con 100 años, y Sara, con 90, se enfrentaban a una realidad que desafiaba toda lógica humana: ser padres en una etapa de la vida en la que la maternidad y la paternidad parecían imposibles. Sin embargo, Dios no está limitado por las leyes de la naturaleza. Él es el Dios de los milagros. Un día, mientras Abraham descansaba en la entrada de su tienda bajo el calor del mediodía, 3 visitantes llegaron a su campamento. Abraham, sin saber que uno de ellos era el Señor en forma humana, les ofreció hospitalidad con prontitud, preparando una comida abundante y sirviéndoles con generosidad. Fue durante esta visita que Dios le dijo a Abraham: «De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Sara, que escuchaba desde la entrada de la tienda, se rió incrédula. Pensó: «Después de que he envejecido, ¿tendré placer siendo también mi Señor ya viejo?». Pero Dios, con firmeza y amor, le respondió: «¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo». Tal como Dios lo había prometido, Sara concibió y dio a luz a un hijo en su vejez. Abraham lo llamó Isaac, que significa risa, recordando tanto la risa de incredulidad de Sara como la risa de alegría que ahora llenaba sus corazones. El nacimiento de Isaac fue un milagro que confirmó la fidelidad de Dios y su poder para cumplir sus promesas, incluso cuando parecen imposibles. Sin embargo, este momento de alegría también trajo consigo tensiones en la familia. Ismael, el hijo de Abraham y Agar, ahora tenía alrededor de 14 años. Aunque Abraham amaba a Ismael, la presencia de Isaac como el hijo de la promesa cambió la dinámica familiar. Durante la fiesta de destete de Isaac, Sara vio a Ismael burlándose de su hijo. Este acto, aparentemente inocente, reveló una rivalidad que no podía ser ignorada. Sara le dijo a Abraham: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac». Estas palabras entristecieron profundamente a Abraham, pues Ismael también era su hijo. Pero Dios intervino para guiar a Abraham en esta difícil decisión. Le dijo: «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Con esta seguridad, Abraham obedeció. Al día siguiente, tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar y a Ismael, y los despidió. Agar e Ismael partieron hacia el desierto de Berseba, pero pronto se quedaron sin agua. Desesperada, Agar dejó a Ismael bajo un arbusto y se sentó a llorar, pensando que morirían. Pero Dios, en su misericordia, escuchó el llanto del muchacho. Un ángel llamó a Agar y le dijo: «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Llenó el odre y dio de beber a Ismael. Dios estuvo con Ismael y él creció, se hizo arquero y vivió en el desierto de Parán. Con el tiempo se casó y tuvo 12 hijos, cumpliendo así la promesa de Dios de hacer de él una nación. Mientras tanto, en el hogar de Abraham, Isaac crecía como el heredero de la promesa. Aunque la expulsión de Ismael fue un momento doloroso, Abraham confió en que Dios tenía un plan para ambos hijos. Este episodio no solo mostró la fidelidad de Dios al cumplir su promesa con Isaac, sino también su cuidado y provisión para Ismael. Isaac había crecido bajo el cuidado amoroso de Abraham y Sara, convirtiéndose en el centro de sus vidas y en el heredero de la promesa de Dios. Sin embargo, cuando Isaac era un joven, Dios puso a prueba la fe de Abraham de una manera que nadie podría haber imaginado.
Esta prueba no solo definiría la relación de Abraham con Dios, sino que también se convertiría en uno de los relatos más conmovedores y profundos de la Biblia. Un día, Dios llamó a Abraham y le dijo: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Estas palabras debieron haber golpeado el corazón de Abraham como un martillo. Isaac no era solo su hijo, era el cumplimiento de la promesa de Dios, el niño que había esperado durante décadas, el hijo que había nacido de manera milagrosa en su vejez. ¿Cómo podría Dios pedirle que lo sacrificara? A pesar del dolor y la confusión que debió sentir, Abraham no dudó. Al amanecer tomó a Isaac, cortó leña para el holocausto y partió hacia el lugar que Dios le había indicado. Durante 3 días caminaron juntos, padre e hijo, hacia el monte Moriah. Isaac, inocente y confiado, llevaba la leña sobre sus hombros, mientras Abraham cargaba el cuchillo y el fuego. En algún momento, Isaac le preguntó a su padre: «He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham, con fe inquebrantable, respondió: «Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío». Cuando llegaron al lugar designado, Abraham construyó un altar, colocó la leña y ató a Isaac. Con el corazón destrozado pero lleno de fe, Abraham tomó el cuchillo y levantó su mano para sacrificar a su hijo. En ese momento crítico, un ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo». Abraham miró alrededor y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Sin dudar, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo Isaac. Este acto de obediencia y fe no solo salvó la vida de Isaac, sino que también reafirmó la confianza de Abraham en Dios y su voluntad de seguirlo, incluso en las circunstancias más extremas. Dios, satisfecho con la fe de Abraham, le dijo: «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste a mi voz». Este evento no solo fue una prueba para Abraham, sino también una profecía del futuro sacrificio de Jesucristo, el Hijo único de Dios, quien sería ofrecido como cordero para la redención de la humanidad. Abraham, al llamar al lugar «Jehová proveerá», dejó un legado de fe que resonaría a lo largo de los siglos. Después de esta prueba, Abraham regresó a Beerseba, donde continuó viviendo en obediencia a Dios. Con el tiempo, Sara murió a la edad de 127 años y Abraham la enterró en la cueva de Macpela, en Hebrón. Años más tarde, Abraham envió a su siervo a buscar una esposa para Isaac, asegurándose de que la promesa de Dios continuara a través de una descendencia pura. Finalmente, Abraham murió a la edad de 175 años, viejo y lleno de años, y fue reunido con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron junto a Sara en la cueva de Macpela. El legado de Abraham no fue solo su descendencia física, sino su fe inquebrantable. A través de su obediencia, se convirtió en el padre de las naciones y en un ejemplo eterno de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando el camino parece imposible. Su historia nos recuerda que aunque no siempre entendamos los planes de Dios, Él siempre proveerá y cumplirá sus promesas. La vida de Abraham, rica en eventos y emociones, continúa inspirando a generaciones a vivir una vida de fe y obediencia. Así, la historia de Abraham
no es solo una narrativa del pasado, sino una guía continua para todos aquellos que buscan entender y seguir el camino de la fe en Dios. Mientras la historia de Abraham y su familia sigue desplegándose, se revelan no solo las profundidades de la fe, sino también las complejidades de las relaciones humanas. Isaac, ahora en el centro de la narrativa divina, comenzó a forjar su propio camino bajo la sombra y la luz de su padre Abraham. La promesa divina de que sería el portador de un legado que superaría las estrellas en número, ahora recaía sobre sus hombros. En este capítulo de la historia, vemos a Isaac madurando en un hombre que no solo lleva el peso de la promesa, sino que también debe enfrentar sus propios desafíos y decisiones. Al igual que su padre, Isaac vivió momentos de prueba y triunfo, y la elección de su esposa, Rebeca, marcó un punto crucial en la continuación del linaje prometido. Rebeca, elegida no solo por su linaje, sino también por su carácter, trajo consigo un espíritu de fortaleza y decisión. Cuando el siervo de Abraham la encontró, su disposición a dejar su hogar y viajar a un lugar desconocido para casarse con Isaac demostró una fe y resolución que igualaban la de Abraham y Sara. El encuentro entre Isaac y Rebeca es uno de esos momentos poéticos y predestinados que la Biblia narra con una belleza tranquila. Mientras Isaac meditaba en el campo al atardecer, levantó la vista y vio los camellos acercándose. Rebeca también levantó la vista, y al ver a Isaac, se bajó del camello. Este gesto de respeto y modestia fue el preludio de su vida juntos, marcada por la esperanza y la continuidad de la promesa. La vida de Isaac y Rebeca no estuvo exenta de dificultades. Al igual que Abraham y Sara, enfrentaron su propia prueba de fe cuando Rebeca, al igual que Sara, fue inicialmente estéril. Sin embargo, después de años de paciencia y oraciones fervientes, Rebeca concibió. La noticia de que tendrían no uno, sino 2 hijos, fue un momento de alegría mezclado con la revelación de que estos gemelos lucharían entre sí y que el mayor servirá al menor. Una profecía que delineaba un futuro lleno de rivalidad, pero también de propósito divino. Los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, personificarían 2 naciones y 2 destinos que divergían radicalmente, con Jacob eventualmente emergiendo como el portador de la promesa, a pesar de los métodos cuestionables que utilizó para asegurar su posición en la familia. Así, la vida de Isaac se entreteje en el tapiz más amplio de la historia de Israel, donde cada generación construye sobre la fe de la anterior, enfrentando nuevos desafíos y tomando decisiones que resonarían a través de la historia. La fe de Isaac, aunque menos dramática que la de Abraham, fue igualmente vital para la narrativa bíblica, ofreciendo una visión de la continuidad y el cambio en la jornada de fe de una familia escogida por Dios. En la vida de Isaac y Rebeca vemos la realización continua de las promesas de Dios, que se despliega no solo en los actos de fe monumentales, sino también en los gestos cotidianos de perseverancia y esperanza. La historia de Isaac es un recordatorio de que la fe heredada de nuestros padres debe ser vivida y reafirmada en nuestras propias vidas, demostrando que cada generación tiene su parte en la historia de la redención. La narrativa de la familia de Isaac se profundiza a medida que sus hijos, Esaú y Jacob, crecen y desarrollan personalidades muy distintas. Esaú, el primogénito, era un hombre de campo, robusto y cazador, mientras que Jacob, el más joven, era tranquilo y prefería quedarse en casa. Esta dicotomía no solo marcó sus vidas, sino que también influyó en las dinámicas familiares, creando un terreno fértil para conflictos y decisiones que tendrían implicaciones duraderas. La tensión en la familia de Isaac llegó a un punto crítico debido a un acto de engaño que redefiniría el curso del linaje de Abraham. Esaú, llegando un día exhausto del campo, encontró a Jacob preparando un guisado. En un momento de debilidad,
Esaú vendió su primogenitura a Jacob a cambio de comida, despreciando su derecho de nacimiento por un plato de lentejas. Este intercambio, aunque parezca trivial, fue significativo y simbolizó el desdén de Esaú por las responsabilidades y bendiciones que conlleva ser el primogénito. La situación se complicó aún más cuando Isaac, ya viejo y con la vista débil, decidió bendecir a Esaú. Rebeca, que había escuchado la promesa divina de que Jacob sería el líder de las dos naciones que surgirían de sus hijos, intervino. Guió a Jacob para que se disfrazara de Esaú y recibiera la bendición de Isaac. Este acto de engaño, aunque motivado por una creencia en la promesa divina, causó una ruptura profunda entre los hermanos y alteró irreversiblemente la dinámica familiar. Cuando Esaú descubrió el engaño, su dolor y furia fueron palpables. Prometió matar a Jacob una vez que su padre muriera, lo que obligó a Jacob a huir a Harán para buscar refugio con sus parientes. Este exilio no solo fue un escape de la ira de su hermano, sino también una jornada hacia su propia transformación y encuentro con Dios. En Harán, Jacob experimentó su propio conjunto de desafíos y lecciones. Trabajó para su tío Labán, quien lo engañó de manera similar a como Jacob había engañado a su hermano y a su padre. A través de estos años, Jacob ganó esposas, hijos y riqueza, pero también desarrolló un carácter más profundo y una relación más personal con Dios. Fue en Harán donde Jacob luchó con un ángel y recibió un nuevo nombre, Israel, simbolizando su lucha y victorias tanto físicas como espirituales. Este proceso de crecimiento y aprendizaje fue esencial para que Jacob se convirtiera en el portador de la promesa a Abraham y Isaac. Su regreso a Canaán no fue solo un retorno geográfico, sino también espiritual, marcando su transición de engañador a líder de una nación elegida por Dios. La historia de Jacob es un relato de errores y redención, mostrando cómo Dios puede trabajar a través de las imperfecciones humanas para cumplir sus propósitos divinos. Cada paso en el viaje de Jacob fue guiado por la promesa divina, asegurando que a pesar de los desvíos y dificultades, la voluntad de Dios se cumpliría en su vida y en las generaciones que seguirían. A medida que Jacob regresa a Canaán, la tensión y la anticipación de su encuentro con Esaú crecen. Después de años de conflicto y separación, Jacob se prepara para enfrentar a su hermano, una reunión que teme podría terminar en violencia. Antes de este crucial encuentro, Jacob tiene una experiencia transformadora que redefine su vida y solidifica su papel en el legado de Abraham. Una noche, mientras Jacob estaba solo, se encontró luchando con una figura misteriosa hasta el amanecer. Este encuentro espiritual, donde Jacob lucha con un ángel de Dios, es simbólico y literal, reflejando su lucha interna y su deseo de bendición divina. Durante la lucha, el ángel le pide a Jacob que lo suelte, pero Jacob se niega diciendo: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Impresionado por su tenacidad, el ángel le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres y prevalece. Este cambio de nombre no es solo una recompensa por su perseverancia, sino también un reconocimiento de su evolución personal y espiritual. Como Israel, Jacob ya no es el joven que engañaba. Ahora es un patriarca que ha luchado con lo divino y lo humano y ha emergido como líder de una nación prometida. Con este nuevo sentido de identidad y propósito, Jacob continúa hacia Canaán. Al acercarse al territorio de Esaú, envía mensajeros adelante con regalos para su hermano, intentando apaciguar el resentimiento que Esaú podría albergar. Cuando finalmente se encuentran, Jacob se postra 7 veces ante Esaú, un acto de humildad y respeto. Contrario a sus temores, Esaú corre hacia Jacob y lo abraza,
perdonando las transgresiones pasadas en un momento emocionante de reconciliación y restauración familiar. Este encuentro no solo marca el alivio de la tensión entre los hermanos, sino también simboliza la superación de los errores del pasado y la posibilidad de un futuro restaurado. La gracia y el perdón de Esaú reflejan la misericordia divina, y la reunión se convierte en un testimonio de cómo las relaciones rotas pueden ser curadas a través del arrepentimiento y la comprensión. La vida de Jacob en Canaán prosigue con la consolidación de su familia y el crecimiento de sus 12 hijos, quienes eventualmente formarán las 12 tribus de Israel. Cada hijo aporta sus propias cualidades y defectos, configurando la diversidad y complejidad de la nación israelita. La dinámica familiar de Jacob, llena de retos y triunfos, continúa reflejando la realidad humana y divina de vivir bajo una promesa. A través de estas narrativas, la Biblia no solo relata historias de fe y fracaso, sino que también enseña lecciones sobre la importancia de la persistencia en la búsqueda de la gracia divina, la transformación personal y la reconciliación con los demás. La historia de Jacob, ahora Israel, sirve como un recordatorio poderoso de que, a pesar de los desafíos y errores, Dios sigue cumpliendo sus promesas y trabajando en las vidas de aquellos que se comprometen a seguir su camino. A medida que la familia de Jacob crece y se desarrolla en Canaán, las tensiones y complejidades dentro de su propia casa comienzan a reflejar las luchas que enfrentó en su juventud. Los 12 hijos de Jacob, cada uno con sus propias personalidades y ambiciones, traen consigo nuevos desafíos que prueban la habilidad de Jacob como padre y líder. Uno de los episodios más significativos en esta parte de la historia es la historia de José, uno de los hijos más jóvenes de Jacob, quien se convierte en el centro de una dramática narrativa de sueños, envidia y traición. José, el favorito de Jacob, es conocido por sus sueños proféticos que predicen que un día reinará sobre sus hermanos. Este favoritismo y sus sueños provocan el resentimiento de sus hermanos mayores. Movidos por la envidia, los hermanos de José conspiran contra él, inicialmente planeando matarlo. Sin embargo, en un cambio de último momento, optan por venderlo como esclavo a una caravana que se dirigía a Egipto, engañando a Jacob al hacerle creer que un animal salvaje había matado a José. La pérdida de José sume a Jacob en una profunda tristeza, no sabiendo que este acto de traición desencadenaría una serie de eventos que eventualmente llevarían a la salvación de su familia. En Egipto, José pasa de ser esclavo a prisionero y finalmente se convierte en el gobernador de todo Egipto, después de interpretar los sueños del faraón y prever un periodo de abundancia seguido por una severa hambruna. Su habilidad para administrar los recursos de Egipto durante estos tiempos le gana el respeto y la confianza del faraón y le otorga un poder sin precedentes. Mientras tanto, la hambruna se extiende más allá de Egipto, afectando también a Canaán, lo que obliga a los hermanos de José a buscar alimento en Egipto. Sin reconocer a su hermano, se encuentran ante José suplicando ayuda. José, ahora en una posición de gran autoridad, se enfrenta a una elección crítica: buscar venganza o perdonar a aquellos que lo traicionaron. En una serie de encuentros emocionales, José pone a prueba la sinceridad y el carácter de sus hermanos. Finalmente, revela su identidad en una escena conmovedora que culmina con un emotivo reencuentro y reconciliación. José les asegura a sus hermanos que, aunque lo que hicieron fue pensado para mal, Dios lo usó para bien, para preservar muchas vidas. Este poderoso giro en la narrativa no solo muestra la providencia divina en acción, sino también ilustra el tema del perdón y la redención. José comprende que su sufrimiento y separación eventualmente sirvieron
un propósito mayor que estaba alineado con la promesa divina hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La reunión de Jacob con su hijo perdido, ahora poderosamente establecido en Egipto, trae un cierre a sus años de dolor y añoranza. La familia entera se traslada a Egipto, donde Jacob vive los últimos años de su vida rodeado de sus hijos y nietos, en la tierra que eventualmente se convertirá en el escenario de una nueva fase en la historia del pueblo de Israel. Esta migración no solo asegura la supervivencia de la familia de Jacob durante la hambruna, sino que también establece las bases para los futuros eventos que moldearán la identidad y la fe del pueblo de Israel. A medida que Jacob y su familia se establecen en Egipto, la historia comienza a preparar el terreno para la próxima gran fase de la narrativa bíblica, la esclavitud del pueblo de Israel y su eventual éxodo. Jacob, ahora en sus últimos años, aprovecha este tiempo para impartir bendiciones y profecías que delinean el futuro de cada una de sus tribus, reforzando la importancia de la promesa divina que ha guiado su vida y la de sus antecesores. Antes de su muerte, Jacob pide ver a José y a sus dos hijos, Efraín y Manasés. En un acto lleno de significado, Jacob adopta a los hijos de José como propios, asegurando así que la bendición y la promesa se extiendan a través de ellos, y les otorga una porción doble de su herencia, una decisión que reafirma la preeminencia de José entre sus hermanos. Jacob luego convoca a todos sus hijos para impartirles sus bendiciones finales. Estas no son solo palabras de un padre a sus hijos, sino también profecías que describen el carácter y el destino de las tribus que surgirán de ellos. Las bendiciones de Jacob reflejan tanto los logros como las fallas de cada uno de sus hijos y ofrecen una visión del impacto que sus descendientes tendrán en la historia de Israel. La bendición más destacada es la que recibe Judá, a quien Jacob describe como un líder entre sus hermanos, y del cual vendrá la línea real que eventualmente incluirá al rey David y, según la tradición cristiana, a Jesucristo. Esto establece a la tribu de Judá no solo como líder político y espiritual, sino también como el cumplimiento de la promesa mesiánica. Después de impartir estas bendiciones, Jacob hace un último pedido: ser enterrado en Canaán, en la cueva de Macpela, donde reposan Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. Este deseo de retornar a la tierra prometida, incluso en la muerte, subraya la conexión perpetua entre la tierra y la identidad del pueblo de Israel. Jacob muere en Egipto a la edad de 147 años, dejando atrás una familia que ha crecido significativamente y que ahora está arraigada en una tierra extranjera. La muerte de Jacob marca no solo el fin de una era, sino también el inicio de una nueva fase en la que los israelitas se enfrentarán a grandes desafíos. José, profundamente afectado por la muerte de su padre, asegura que Jacob sea llevado y enterrado según sus deseos, un acto que refuerza los lazos familiares y la conexión espiritual con Canaán. Después de la muerte de Jacob, José continúa en Egipto, donde vive hasta la edad de 110 años. Antes de su muerte, José reitera la promesa de Dios de llevar a los israelitas de regreso a Canaán y pide que sus huesos sean eventualmente llevados allí cuando Dios cumpla su promesa. La historia de José termina con su muerte, pero la promesa divina de redención y retorno a Canaán sigue viva, estableciendo las bases para el próximo gran relato bíblico, el éxodo de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, que continuará la saga de la familia de Abraham y su relación especial con Dios. Este trasfondo establece un recordatorio poderoso de que las acciones y la fe de una generación afectan profundamente a las siguientes, perpetuando un ciclo de esperanza, lucha
y cumplimiento de la promesa divina. A medida que la generación de José y sus hermanos se desvanece, un nuevo capítulo comienza para los israelitas en Egipto. Este período, inicialmente marcado por la prosperidad y la integración gracias a la posición de José, se transforma gradualmente en uno de opresión y esclavitud. Los faraones que suceden al rey que conocía a José no recuerdan los servicios prestados por el hebreo y, viendo el crecimiento numérico y la potencial amenaza que representan los israelitas, deciden someterlos a esclavitud. La vida de los israelitas en Egipto se vuelve cada vez más difícil. Se les impone trabajos forzados, construyendo ciudades de almacenamiento como Pitón y Ramsés para el faraón. A pesar de las duras condiciones, el pueblo de Israel sigue creciendo en número y en espíritu, lo cual solo incrementa la preocupación entre los egipcios, llevando al faraón a tomar medidas aún más drásticas. Ordena a las parteras hebreas que maten a todos los varones recién nacidos, un edicto que ellas desobedecen, temiendo más a Dios que al faraón. En este contexto de desesperación y clamor, nace Moisés, destinado a ser el libertador de Israel. Su nacimiento es un acto de desafío y fe por parte de su familia, que lo esconde durante 3 meses para salvarlo del decreto del faraón. Cuando ya no pueden ocultarlo más, su madre lo coloca en una canasta y lo deja en el río Nilo, confiando en que Dios guiará su destino. La canasta es encontrada por la hija del faraón, quien, movida por compasión, decide adoptar al niño y criarlo como su propio hijo. Moisés, criado en el palacio del faraón, recibe una educación egipcia, pero nunca olvida su herencia hebrea. Un día, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, su ira lo lleva a matar al egipcio y enterrar su cuerpo en la arena, un acto que lo obliga a huir de Egipto y refugiarse en Madián. En Madián, Moisés se encuentra con la familia de Jetro, el sacerdote de Madián. Se casa con una de sus hijas, Séfora, y se convierte en pastor, llevando una vida alejada de los lujos y conflictos de Egipto. Es en este retiro pastoral donde Moisés encuentra a Dios de una manera extraordinaria, a través de la zarza ardiente en el monte Horeb. Dios se revela a Moisés y le encomienda la misión de regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. La llamada de Moisés inicia con resistencia y duda, pues se siente inadecuado para la tarea. Sin embargo, Dios le asegura su presencia y poder, proveyéndole señales y la ayuda de su hermano Aarón. Equipado con la autoridad divina y el apoyo de su hermano, Moisés regresa a Egipto, listo para enfrentar al faraón y cumplir su rol como líder y liberador de Israel. La transición de Moisés de príncipe egipcio a pastor en Madián y finalmente a libertador de Israel es una historia de transformación y fe, marcando no solo un punto de inflexión en su vida personal, sino también en la historia del pueblo de Israel. Este retorno a Egipto no es solo físico, sino simbólico, representando el inicio de un viaje de fe y liberación que culminará en el Éxodo, un evento fundamental en la identidad y la teología del pueblo judío. Moisés, ahora como enviado de Dios, se presenta ante el faraón con la demanda audaz de liberar al pueblo de Israel. «Deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto», dice Moisés, respaldado por la autoridad divina. Sin embargo, el faraón, cuyo corazón se endurece más con cada encuentro, rechaza repetidamente sus solicitudes. Este enfrentamiento entre Moisés y el faraón se convierte en una batalla no solo de voluntades humanas, sino también de poderes divinos y terrenales. Dios, a través de Moisés, desata una serie de plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, demostrando su poder y su protección sobre su pueblo elegido. Las aguas del Nilo se convierten en sangre, plagas de ranas, piojos y moscas infestan el país, el ganado muere, llagas afligen a los egipcios,
tormentas de granizo y langostas arrasan los cultivos, y una oscuridad sobrenatural envuelve la tierra. A pesar de estas demostraciones de poder, el faraón se mantiene intransigente, cumpliendo la advertencia de Dios de que él endurecería el corazón del faraón para manifestar su gloria. Finalmente, la 10ª y más terrible plaga se anuncia: la muerte de todos los primogénitos en Egipto. En preparación para esta plaga devastadora y como signo de su fe y obediencia, los israelitas marcan los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado, una acción que los protege del ángel destructor. Esta noche, conocida como la Pascua, se convierte en una celebración central en la tradición judía, simbolizando la liberación y la intervención divina. Después de la muerte de los primogénitos, incluido el propio hijo del faraón, el faraón cede finalmente, instando a los israelitas a partir de inmediato. Los israelitas salen de Egipto en masa, llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también las riquezas de Egipto, otorgadas por los mismos egipcios, ansiosos de verlos partir. Sin embargo, una vez que parten, el faraón cambia de opinión y persigue a los israelitas hasta el Mar Rojo. En este momento crítico, con los egipcios detrás de ellos y el mar frente a ellos, Moisés extiende su mano sobre el agua y por el poder de Dios, el Mar Rojo se divide, permitiendo que los israelitas crucen en tierra seca. Cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas se cierran sobre ellos, ahogando al ejército del faraón y liberando definitivamente a Israel de la esclavitud. La travesía a través del Mar Rojo no solo representa una victoria física, sino también una afirmación de la soberanía de Dios y una confirmación de Moisés como líder ungido de su pueblo. Al otro lado del mar, los israelitas cantan un cántico de victoria, celebrando la poderosa salvación de Dios y la derrota de sus enemigos. Con la travesía del Mar Rojo, los israelitas no solo dejan atrás la opresión egipcia, sino que también comienzan un largo viaje por el desierto hacia el monte Sinaí, donde recibirán la ley y continuarán formándose como la nación elegida por Dios, destinada a entrar en la tierra prometida. Este viaje por el desierto, lleno de pruebas, enseñanzas y encuentros divinos, preparará a los israelitas para la vida en Canaán, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, y marcando la continuidad del plan divino para su pueblo elegido. A medida que los israelitas se acercan al monte Sinaí, la magnitud de su nueva libertad y responsabilidad comienza a resonar profundamente. Aquí, en el pie de la montaña sagrada, Dios se prepara para formalizar su relación con Israel, a través de un pacto que no solo define su identidad religiosa y cultural, sino que también establece las bases de su ley y orden social. La entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí es un momento trascendental en la historia bíblica. Estas leyes divinas, grabadas en tablas de piedra, proporcionan un marco moral y ético que guiará a los israelitas en cómo vivir en obediencia a Dios y en armonía entre ellos. Esta legislación divina incluye mandatos sobre la adoración, la justicia social, la moralidad personal y la observancia del sábado, reafirmando la santidad del pacto entre Dios y su pueblo. A medida que Moisés recibe las leyes en la montaña, los israelitas al pie del monte enfrentan su propia prueba de fe. La espera de Moisés se extiende, y en su impaciencia y temor, el pueblo cae en idolatría, construyendo un becerro de oro para adorar. Esta rápida desviación hacia la idolatría muestra la fragilidad de su compromiso con Dios y presagia los desafíos que enfrentarán en mantener su fe en medio de las pruebas. Cuando Moisés desciende y ve la idolatría del pueblo, su reacción es de furia y desesperación. Destruye las tablas de la ley en un acto simbólico de que han roto su pacto con Dios.
Sin embargo, a pesar de esta transgresión, la misericordia de Dios prevalece. Moisés intercede por su pueblo y Dios acuerda renovar el pacto, demostrando su disposición a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. Después de recibir un nuevo conjunto de tablas, Moisés baja del monte con su rostro brillando por la gloria de haber estado en presencia de Dios, un testimonio visible de su encuentro divino. La experiencia en el Sinaí, con todas sus altas y bajas, no solo fortalece a Moisés como líder espiritual y administrativo, sino que también profundiza la comprensión de Israel sobre la santidad y la justicia de Dios, elementos cruciales para su supervivencia y éxito en la tierra prometida. Con el pacto renovado, los israelitas reanudan su viaje hacia Canaán, equipados ahora con un código de ley divino y una experiencia renovada de la gracia de Dios. Aunque el camino adelante está lleno de incertidumbre y desafío, la guía divina prometida y su constante presencia con ellos a través del arca del pacto y la nube y el fuego que los guían, aseguran que su viaje hacia la tierra prometida es parte de un plan divino mayor, cumpliendo la promesa hecha a sus ancestros. Este viaje, sembrado de dificultades, aprendizaje y revelaciones divinas, no es solo un camino hacia una tierra geográfica, sino también una travesía espiritual que forja la identidad de un pueblo elegido por Dios, llamado a vivir bajo sus mandatos y a reflejar su luz a todas las naciones. Así, la historia de los israelitas en el desierto se convierte en un poderoso relato de fe, fallo, perdón y esperanza, un espejo de la experiencia humana en su búsqueda de lo divino y la verdadera libertad.